Vamos a comenzar el estudio entonces de los teoremas de límites que nos van a permitir establecer valores exactos de estos límites apoyados en estos teoremas. Entonces comencemos con los teoremas de límites. Teoremas de límites. El primer teorema dice lo siguiente. El límite cuando x tiende a a de una constante es la misma constante. Acá vamos a aclarar dónde c es constante. Segundo teorema. El límite cuando x tiende a a de x es a. Estos límites se pueden demostrar a partir de la definición formal del límite, no la informal que vimos nosotros, sino a partir de la definición formal del límite. ¿Vale? Tercero. El tercer teorema es límite cuando x tiende a a para una función que está multiplicada por una constante. Esto es igual a la constante por el límite cuando x tiende a a de esa función. Bien. ¿Qué quiere decir este tercer teorema? Básicamente lo que quiere decir es que es posible sacar una constante de un límite. Ojo que es una constante que está multiplicando. Bien, no es una constante que esté sumando. Bueno, para el cuarto, quinto y sexto vamos a tener que suponer un par de cosas. Entonces, supongamos que el límite cuando x tiende a a de f de x es un valor L1 real y que el límite cuando x tiende a a de g de x es un valor L2 también real. Lo que estamos diciendo cuando escribimos de esta manera, que el límite toma valor L1 y ese L1 es un número real, lo que se está diciendo allí básicamente es que el límite existe y toma un valor real L. ¿Sí? Ese límite existe y toma un valor real L. Bien. Suponiendo eso, vamos a tener lo siguiente. Cuarto. El límite cuando x tiende a a de f de x más o menos, vamos a poner este más o menos, más respectivamente menos g de x, es decir, ya sea de una suma o de una resta, esto será igual a la suma o resta de los límites. Y esto será más respectivamente menos el límite cuando x tiende a de g de x. Mucha atención, este teorema es válido solamente cuando los límites existen, ambos límites existen. Es decir, cuando existe el límite de f de x y el de g de x cuando x tiende a a. Si estos límites no llegan a existir, acá realmente vamos a poder encontrar algunos problemas. Y ya les voy a mostrar un par de ejemplos para hacer hincapié en que esta igualdad que aparece aquí solamente se cumple cuando los límites existen. Si los límites no existen, no puedo pretender que esa igualdad se cumpla, ¿vale?
Quinto, tenemos el límite cuando x tiende a A de f de x por g de x. Es decir, tenemos acá un producto. Esto es igual al límite cuando x tiende a A de f de x por el límite cuando x tiende a A de g de x. Lo que estamos diciendo acá es que el límite de un producto de funciones es el producto de los límites, ¿vale? Es el producto de esos límites. Nuevamente, esto es verdad cuando ambos límites existen. Cuando ambos límites existen, el límite del producto es igual al producto del límite. Sexto, el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a A de f de x sobre el límite cuando x tiende a A de g de x. Es decir, esto va a ser L1 sobre L2. Y acá vamos a poner lo siguiente. Siempre que L2 sea diferente de 0. Es decir, además de existir el límite de f de x y el de g de x, en el cociente le vamos a pedir que el límite del denominador no sea 0. Bien, ese límite del denominador no queremos que sea 0. No puede ser 0 para que el teorema tenga validez. ¿Vale? Estos tres teoremas son teoremas de alguna manera sensibles, porque es posible que estos, como les digo, que esta igualdad no se cumpla cuando los límites no existen. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Bueno, si uno tiene, vamos a tomar acá la función signo. ¿Recuerdan la función signo? Signo de x, definida como 1 si x era positivo, como 0 si x es 0 y como menos 1 si x es negativo. Resulta que la función signo, si ustedes recuerdan la gráfica, es discontinua en 0, ya vamos a hablar con detalle de la discontinuidad, de la continuidad misma. Entonces acá tenemos que es una constante 1, por acá es una constante menos 1 en los negativos, ¿cierto? Algo que podemos ver a partir de la gráfica, muchachos, es lo siguiente. ¿Qué pasa con el límite de esa función cuando x tiende a 0? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por derecha? ¿Hacia dónde tienden las imágenes? Hacia el uno, Hacia 1. ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por izquierda? ¿Hacia dónde van las imágenes? hacia -1. Hacia menos 1, ¿cierto? Todo el tiempo es constante menos 1, entonces allí se crean las imágenes. Vale. Resulta que de este límite podemos decir algo y es, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 0? Con el límite como tal. ¿Qué pasa con el límite como tal? Los límites laterales existen y son diferentes. ¿Qué quiere decir del límite cuando x tiende a 0? Que no existe, ¿no? Este límite no existe. Teniendo en cuenta que este límite no existe, entonces vamos a tomar las funciones de la siguiente manera. F de x va a ser la función signo de x y la función g de x
va a ser la función signo de x también. Entonces, cuando nosotros hacemos la resta de estas funciones, ¿qué nos da? Tenemos límite cuando x tiende a 0 de la función signo de x menos la función signo de x. Esto va a ser el límite, haciendo la operación, cuando x tiende a 0 de 0. El límite de una constante es la misma constante. Este límite da 0. ¿Cierto? Estoy teniendo la función resta. Pero observen que el límite de esta resta no es igual, ¿cierto? El límite de esta resta no es igual a la resta de límites. ¿Cierto? Acá la función signo de x menos el límite cuando x tiende a 0 de la función signo de x. ¿Por qué no es igual? Porque por la simple razón de que ninguno de estos dos existe. Este límite no existe y este límite no existe. Entonces no es igual. Por lo tanto, no se está cumpliendo el teorema, este teorema 4. No se cumple el teorema 4. ¿Cierto? Este teorema 4 no se está cumpliendo que el límite de una resta es igual a la resta de límites. Ahora, por ejemplo, quiero que piensen en un ejemplo, a ver, para el producto. Un ejemplo para el producto, es decir, un ejemplo en el cual ninguno de los dos límites exista y sin embargo el producto, el límite de ese producto sí exista. A ver, vamos a tomar f de x como. Acá vamos a poner 2 y aquí vamos a poner menos 3. Acá si x es mayor o igual que 5. Y acá si x es menor estricto que 5. G de x va a ser. Aquí le vamos a poner lo contrario. Vamos a poner acá, bueno, de hecho vamos a poner aquí 3. Y aquí vamos a poner menos 2. Y acá vamos a poner si x es mayor o igual que 5. Y acá si x es menor que 5. ¿Cómo se hace el producto de una función definida a tramos? Vamos a construir también de una vez la función producto. F de x por g de x. Entonces multiplico lo que es correspondiente en los intervalos. Por ejemplo, en el intervalo de 5 a infinito, una función es 2 y la otra es 3, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si yo calculo la función producto evaluada en 10, esto será f evaluada en 10 por g evaluada en 10. F evaluado en 10 va a ser 2 y G evaluado en 10 va a ser 3. Es decir, ese producto va a ser 6. Pero puedo directamente mirar acá a partir de lo que es el intervalo. ¿Sí? En todo este intervalo de 5 a infinito, la función f va a ser 2 y en todo el intervalo de 5 a infinito, la función g va a ser 3. Es decir, que en el intervalo de 5 a infinito, la función producto en ese tramo va a ser 6, ¿vale? El producto de esos tramos. Y si x es menor que 5, tenemos ahora el producto menos 2 por menos 3. ¿Eso cuánto da? 6, ¿cierto? Es decir, es 6 cuando es mayor o igual que 5 y es 6 cuando es menor que 5. ¿Qué quiere decir? Que esta función es una función constante 6. Es una función idénticamente a la constante 6. Y es sencillo mirar entonces ahora que el límite cuando x tiende a 5
de f de x por g de x existe y es 6, ¿cierto? Pero que el límite cuando x tiende a 5 de f de x no existe y el límite cuando x tiende a 5 de g de x tampoco existe. ¿Cierto? Porque en f de x por izquierda las imágenes están yendo a -3 y por derecha están yendo a 2. Entonces el límite en 5 para f de x no existe. Esos límites allí no existen. Por lo tanto, la igualdad no se puede dar, ¿cierto? El límite del producto no es igual al producto de límites, porque estos no existen. Entonces, con esto quería ilustrar el hecho que estos tres teoremas de acá, el cuarto, el quinto y el sexto, son válidos solamente cuando ambos límites existen. Solamente cuando ambos límites existen. Vale. Con estos teoremas podemos ya empezar a calcular algunos límites. Vamos a poner algunos teoremas más, como el teorema de la potencia, que va a ser este séptimo teorema. Séptimo teorema. Entonces será el teorema de la potencia. Suponga que el límite cuando x tiende a A de f de x es L, una cantidad real, y que n pertenece a los enteros positivos. Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente. El límite cuando x tiende a A de f de x elevado a la n es igual al límite cuando x tiende a de f de x todo elevado a la n. Es decir, esto es L a la n. Este teorema, ¿qué dice? Bueno, básicamente este teorema dice que si estoy calculando el límite de una potencia, de la potencia de una función, puedo calcular el límite de esa función y elevarlo a esa potencia. Siempre y cuando el límite exista y siempre y cuando n sea entero positivo. Siempre y cuando n sea entero positivo. Con esto podemos establecer un resultado. ¿Cuál será ese resultado? Entonces veamos. Bueno, con esto vamos a hacer primero un par de ejemplos. Vamos a hacer un par de ejemplos y luego escribimos entonces un resultado que se desprende de estos teoremas. Entonces, ejemplos, bueno, hallar el valor del límite en cada caso. Hallar el valor del límite en cada caso. Primero, vamos a tener el límite cuando x tiende a 2. ¿De quién? De 5x más 3. Y segundo, vamos a tener el límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Vale? Veamos entonces. Vamos a aplicar los teoremas de límites. Solución. Primero, el límite cuando x tiende a 2 de 5x más 3
Se calcula de la siguiente forma. Primero voy a aplicar el teorema 4, que permite separar el límite de una suma como la suma de límites, ¿cierto? Luego verificamos que podemos aplicar cada uno de estos teoremas. Recuerden, teorema 4 lo puedo aplicar siempre y cuando exista cada uno de estos límites. Acá tenemos 5x más el límite cuando x tiende a 2 de 3. Profe, ¿podría subirlo un poco, por favor? Ahí. Gracias. Luego, ¿qué nos gustaría hacer? Por ejemplo, nos gustaría utilizar el teorema número 3. El teorema número 3 en el primer límite permite sacar la constante, ¿cierto?, del límite. Cuando x tiende a 2 de x, y acá este va quedando igual. Límite cuando x tiende a 2 de 3. Finalmente, ¿qué utilizamos? Finalmente utilizamos el teorema 1, que es el límite de una constante. Es la misma constante, y el teorema 2, que es el límite cuando x tiende a de x. Usamos entonces teorema 1 y usamos también el teorema 2. El teorema 2 establece que el límite cuando x tiende a 2 de x es el mismo valor que estamos evaluando, ¿cierto? Es decir, esto va a ser 2. Y el límite cuando x tiende a 2 de 3 es la misma constante. Es decir, todo este límite va a dar 5 por 2 más 3, esto es 13. Eso es 13. Observen que sí se podían utilizar todos estos teoremas. ¿Cómo puedo observar eso? Bueno, para el teorema 1 y teorema 2 no hay mucho problema. En el teorema 3 tampoco, porque el teorema 3 permite sacar constantes. Pero el teorema 4 sí hay un inconveniente. ¿Cuál? Que este teorema se puede aplicar, es decir, yo puedo separar estos sumandos, el límite de una suma, como la suma de límites, si cada uno de estos límites existe. Pero este primer límite sí existe. ¿Por qué? Porque en el proceso vemos que su valor es 10. El segundo límite también existe. Es el límite de una constante y por lo tanto eso es 3. Existe. Por lo tanto, el teorema 4 sí se podía utilizar. Sí podíamos utilizar allí el teorema 4. Vamos a hacer ahora el segundo. Segundo ejercicio. Límite cuando x tiende a 1. ¿De quién? De 3x al cuadrado más 2x menos 1. Así. Entonces, nuevamente, ¿qué empezamos aplicando? Empezamos aplicando teorema 4. A ver, empezamos aplicando este teorema 4. Por ahora no sabemos si se puede aplicar. Por ahora no lo sabemos. En el camino vamos a darnos cuenta si se puede o no. ¿Verdad? Entonces, aplicando el teorema 4, que luego veremos si se puede o no, vamos a separar el límite de esta suma como la suma de límites. Es decir, acá tengo el límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado, más el límite cuando x tiende a 1 de 2x, más el límite cuando x tiende a 1 de menos 1. ¿Sí? Entonces, empezamos a mirar. Profe, una pregunta. Ahí Sí, siempre señor. se tiene que colocar más, o sea, no se puede colocar menos el límite de cuando x tiende a 1 de 1. Bueno, también es equivalente, ¿no? Podemos poner acá, entonces el menos, y acá ponemos el de 1. Cualquiera de las dos formas está bien.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observe, vamos a aplicar teorema 3 para sacar las constantes, ¿verdad? Esas constantes que están multiplicando. En el teorema 3 no hay ningún problema. Tenemos acá, esto es 3 veces el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 2 veces el límite cuando x tiende a 1 de x menos el límite cuando x tiende a 1 de 1. Tenemos allí aplicado el teorema 3. Ahora mucha atención. Voy a aplicar el teorema 7, que es el de la potencia para este primer límite, ¿verdad? Este también tiene una restricción. ¿Cuál restricción? El teorema 7 pide que el límite que va a quedar interno exista. Entonces, eso lo vamos a determinar. Tengo acá 3 veces el límite cuando x tiende a 1 de x elevado al cuadrado. Esto por ahora no le he hecho nada. Límite cuando x tiende a 1 de x menos el límite cuando x tiende a 1 de 1. Y ahora sí, finalmente vamos a aplicar teorema 2 y teorema 1. Aplicamos teorema 2 y aplicamos teorema 1. El teorema 2 dice que el límite cuando x tiende a a de x es a, es decir, que esto es 1. Tenemos acá 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1. Aplicamos acá el teorema 2 también. Y el teorema 1 dice el límite de una constante es la misma constante. ¿Sí? Acá en el tercero aplicamos el teorema 1. Y ahora hacemos las cuentas. Bueno, antes de hacer las cuentas, algo que podemos resaltar es lo siguiente. El límite que está dentro de este cuadrado es 1, ¿cierto? Existe. Como existe, entonces este teorema 7 sí lo podía aplicar, ¿vale? Sí lo podía aplicar, ¿vale? Entonces, algo que podemos ver es que este límite, este primer límite existe, este segundo también existe, ¿cierto? Está dando 2 el resultado. Este tercero también existe. Como existen cada uno de esos 3 límites, entonces el límite de esta suma sí se podía separar como la suma de límites. Entonces este teorema 4 sí se podía aplicar. ¿Vale? Y ahora sí, finalmente, ¿cuánto da ese límite? Ese límite será 3 más 2 menos 1. Eso es 4. Resulta que usando los teoremas de límites uno puede deducir los siguientes resultados que involucran funciones polinomiales. Entonces, resultados. No los vamos a poner como teoremas como tal, simplemente le vamos a poner así como resultados. Entonces, sea p de x una función, bueno, vamos a ponerlo así, p de x y q de x sean p de x y q de x funciones polinomiales. Sean funciones polinomiales. Entonces, primer resultado. El límite cuando x tiende a a de una función polinomial p de x, esto será simplemente p evaluado en a. ¿Vale? Será simplemente el polinomio evaluado en el valor de tendencia. Dicho esto, por ejemplo, este segundo límite, ahora con este resultado, podemos decir que este segundo límite es ¿quién? Es 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1, es decir, 4. ¿Bien? Aplicando ese resultado. Combinando ese mismo resultado, bueno, básicamente ese resultado, ¿cómo se obtiene? Se obtiene con el uso del teorema 4, teorema 3, teorema 2 y teorema 1.
¿cierto? Separando en sumas, perdón, y teorema 7, aplicando teorema de la potencia, sacando constantes, calculando el límite cuando x tiende a de x y el límite de una constante. Ese resultado se puede demostrar usando esos teoremas y realmente no es muy complicado. Segundo resultado. Ahora mezclando el teorema 6, tenemos que el límite cuando x tiende a de p de x sobre q de x, donde ambas son polinomiales. Ambas son polinomiales. Esto es p de a sobre q de a. Es decir, evaluando la racional. Acá, importante tener en cuenta que q de a sea diferente de 0, ¿vale? Porque si no, no existiría, no se aplicaría el teorema 6. Vamos a ver ahora el de una mezcla con la potencia. Tercero, el límite cuando x tiende a a de p de x elevado a la n. Esto es p de a elevado a la n. Importante acá resaltar nuevamente que n debe ser un entero positivo. ¿Ok? Vale. Esto por ese lado para esos resultados. Es aplicable, por ejemplo, si tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 5 de 3 menos 3x menos 2x al cuadrado, acá vamos a poner 5x menos 1. Entonces, directamente con el resultado, como es una función racional, ¿esto qué será? Será 3 por 5 menos 2 por 5 al cuadrado sobre 5 por 5 menos 1. Es decir, ¿cuánto da esto? Bueno, tenemos 3 por 5, 15. 5 al cuadrado es 25 por 2, 50. Es decir, que en el numerador va a quedar menos 35. Y en el denominador tenemos 5 por 5, 25, menos 1, 24. Será menos 35, 24avos. Bien, ese será el valor de ese límite. Con estos resultados que se deducen de los teoremas de límites que ya hemos visto, entonces ahora el cálculo de algunos límites van a ser mucho más sencillos. ¿Por qué? Porque si no acá tendríamos que aplicar teorema 6 para separar el límite de numerador y el del denominador. Luego tendríamos que utilizar teorema 4 para separar en restas, teorema 3 para sacar las constantes, teorema 7 para las potencias y finalmente teorema 2 y teorema 1. Es decir, sería un proceso largo a partir del uso de los teoremas. Vamos a ver un teorema 8. Siguiendo con la numeración de los teoremas, tenemos un teorema 8. Y el teorema 8 dice lo siguiente. Supongamos que el límite cuando x tiende a a de una función f de x es igual a L, donde L es un número real no nulo. ¿Cierto? L pertenece a los reales, pero sin el 0. Es decir, no podemos incluir allí el 0. ¿Ok? Supongamos que ocurre esto y que el límite cuando x tiende a ese mismo valor a de g de x es exactamente 0. Es exactamente 0. Entonces,
el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x no existe. Esto básicamente se convierte en otro criterio para no existencia de límite, pero es para un ejemplo muy particular, ¿no? Porque acá tenemos un cociente donde el límite en el numerador es diferente de 0 y el límite del denominador es 0. Lo que permite concluir este teorema es que un límite con esa forma, con esas características, es un límite que no existe. Teorema 9. El teorema 9 es el teorema del límite de una raíz. Tenemos lo siguiente. Supongamos que nuevamente este límite existe. Este límite es una cantidad L real y que n pertenece a los enteros positivos. Entonces, ocurre lo siguiente. El límite, cuando x tiende a A de la raíz enésima de f de x, es la raíz enésima del límite cuando x tiende a A de f de x, y esto es igual a la raíz enésima de L. ¿Vale? Acá vamos a poner una especie de nota y será la siguiente. L debe ser, debe ser positivo o 0 siempre que n sea par. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos ahí una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, etcétera, necesitamos que ese límite interno sea positivo. Que ese límite interno sea positivo. Si ese límite interno no es positivo, entonces no podemos aplicar este teorema de límites. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Tenemos el teorema 10. El teorema 10 es un teorema que teóricamente, en términos de la teoría de límites, a mi modo de ver puede ser el teorema más importante de todos. Si bien el teorema 10 es un teorema que no tiene mucha utilidad en el proceso de resolución de límites, no ofrece como tal una herramienta para manipular los límites algebraicamente, sí es un teorema importante desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista teórico. Más adelante es un teorema que se va a ir permeando en diferentes conceptos que vamos a ir desarrollando, no solamente en este curso, sino en cursos posteriores. Este teorema, por ejemplo, se va a ver involucrado
en las ideas, en algunas ideas, cuando estemos hablando de derivadas, precisamente porque la derivada se va a definir a partir de un límite. Y ya veremos entonces este teorema 10 cómo influye allí en la derivada, en el concepto de derivada. Y también, eh, también se va a ver reflejado en el curso de cálculo 2 cuando uno estudie integración. Cuando se estudien integrales. Cuando se estudien integrales, se va a ver allí también este teorema. Este teorema es el último teorema acá de la sección y dice lo siguiente. Si el límite cuando x tiende a A de f de x existe, entonces este es único. Si el límite existe, entonces es único. Como les digo, tal vez operativamente hablando no es de mucha utilidad. Tal vez no es de mucha utilidad porque no me permite manipular límites como sí lo hacen los otros teoremas, ¿cierto? Teoremas que tal vez bajo las condiciones permiten separar en sumas de límites o en producto de límites o en la potencia de un límite o la raíz de un límite, ¿cierto? Permite sacar constantes, etcétera, etcétera. Este no permite hacer eso, este no tiene esa característica, no tiene esa utilidad. Es un teorema más conceptual. Algo que de alguna manera sí es cierto es que cuando ustedes están resolviendo ejercicios de límites, en alguna oportunidad les va a surgir alguna inquietud. Ya vamos a empezar a mirar cómo resolver algunos ejercicios de límites, pero en algunos ejercicios de límites tal vez uno puede hacer una manipulación u otra para poder resolver el límite. Y de pronto puede quedar la pregunta de si yo hubiese hecho otra cosa, si hubiese usado otras herramientas, si hubiese tomado otro camino, ¿será que iba a obtener el mismo valor del límite o me iba a dar un resultado diferente? Y la respuesta es que sea cual sea el camino que usted tome, siempre y cuando esté haciendo operaciones correctas y no echando machetazos, siempre y cuando esté haciendo operaciones correctas, debe llegar al valor del límite, porque el límite, si existe, es único. No puede tener dos valores el límite, no. Si existe, él debe tener un valor único. Es decir, que sea cual sea el camino que tome, para calcular ese límite, debo obtener el valor, exactamente el valor del límite. Bien. Vamos a hacer entonces ejercicios para reforzar un poco las ideas de estos teoremas de límites. Vamos a ir utilizando algunos de estos teoremas. Y bueno, vamos a mirar la sección de ejercicios y vamos a empezar tal vez con algunos ejercicios más o menos sencillos. Por ejemplo, quiero que me digan cuánto da el límite del problema 8. ¿14? Menos 136. A ver, vamos a evaluar. ¿Da 14, bro? Menos 136 también me dio a mí. Queda Igual. menos 5 por 6 al cuadrado, ¿cierto? Más 6 por 6, estamos evaluando en 6, más 8. Sí, a mí también me da menos 136. Sí, sí, eso creo que es que se olvidó elevarlo al cuadrado.
primero. Vale. Entonces tenemos ahí el resultado, menos 136. Algunos son sencillos, ¿cierto? En virtud del resultado que escribimos. Por ejemplo, el problema 9. ¿Cuánto da el límite del problema 9? Como es una racional, podemos evaluar. En el numerador tenemos 2 por 2, 4, más 4, 8. 8. Y en el denominador tenemos menos 5. Es decir, esto es menos 8 quintos. Algunos son sencillos, ¿no? Por ejemplo, el problema 12, ¿cuánto da ese límite? Cuatro. Problema 14, ¿cuánto da? ¿Cuánto da el del problema 14? Profe, ¿se tiene infinitas soluciones? ¿Cómo infinitas soluciones? Recuerde que si el límite existe, es único, no puede tener infinitas. Lo dice el teorema 10. No existe, el denominador da cero. Es que no existe, entonces, por eso. No existe el denominador de acero. ¿Qué teorema está utilizando para dar esa respuesta? Pues solo evaluándolo. El teorema 8. El teorema 8, vamos a revisarlo. El teorema 8 dice que el límite del numerador debe existir y ser diferente de 0, ¿cierto? Acá dice, debe ser un número real distinto de 0. Y el del denominador debe ser 0. ¿Cuánto da el límite en el numerador aquí? En el problema 14, ¿cuánto da el límite del numerador? El numerador Cero. es cero. Entonces, ¿puedo utilizar el teorema 8? No. No, no puedo utilizar el teorema 8. ¿Por qué? El teorema 8 pide que el límite del numerador sea diferente de 0. Y eso no está ocurriendo acá. Conclusión, no puedo utilizar el teorema 8. Entonces acá empiezan a aparecer ejercicios más interesantes. Empiezan a aparecer ejercicios más interesantes. ¿Qué ejercicios? Ejercicios que tienen formas indeterminadas. Entonces, vamos a hablar de lo que son, primero antes de ponernos a mirar estos ejercicios, lo que son formas indeterminadas y formas determinadas. Resulta que las formas indeterminadas básicas son las siguientes, y las que vamos a encontrar en este capítulo de límites son del estilo 0 sobre 0, que ya lo estamos encontrando, infinito sobre infinito, que lo encontraremos en la sección 2.5, infinito menos infinito también en esa misma sección, y esas serán las que vamos a poder trabajar en algunos casos aquí en este capítulo. No son las únicas formas indeterminadas que existen, no son. Por ejemplo, tenemos otras formas indeterminadas, que estas las vamos a tener que trabajar más adelante. 0 a la 0, 1 a la infinito, ¿sí? 1 a la infinito. Tal vez acá podremos analizar alguna del estilo 0 por infinito,
Tal vez podremos analizar alguna de estilo 0 por infinito. Bueno, más adelante en el capítulo 4, sección 4.5, vamos a encontrar más formas indeterminadas. Pero las formas indeterminadas que vamos a poder afrontar nosotros por ahora van a ser de este estilo. Y ojo, no cualquier forma, cualquier ejercicio con una forma de estas, ¿bien? Sino ejercicios que tengan precisamente características que podamos manipular ahora mismo. Hay otro tipo de, bueno, acá voy a poner unos puntos suspensivos porque hay más. No hay infinitas formas indeterminadas, pero hay más. Tampoco quiero que se lleven la idea de que son solamente estas, ¿ok? También tenemos formas determinadas. Ya les voy a decir estas porque se llaman formas indeterminadas. Formas determinadas también es importante conocerlas para no llegar a confundirlas. Entonces, formas determinadas tenemos como la siguiente. Por ejemplo, tenemos, si nosotros tenemos 0 dividido en una constante donde esa constante es diferente de 0, ¿cuánto da ese resultado? Da 0. ¿Cuánto da 0 dividido en una constante? 0. 0, ¿cierto? Donde la constante es diferente de 0. Ahora miremos la fracción contraria. ¿Cuánto es una constante dividida en 0? Hasta el momento, nosotros tal vez pensar dividir en 0 es algo puede ser algo caótico. Resulta que acá no es que vayamos a dividir exactamente en 0. Vamos a hablar todo esto en tendencias, en límites, ¿vale? Es decir, básicamente estoy pensando que el denominador va tendiendo a 0 y el numerador va tendiendo a una constante diferente de 0. Resulta que si tengo una forma de este estilo, esto va a tender a infinito si k es positiva. Y esto va a tender a menos infinito si k es negativa. Si k es negativa. Ahora vamos a ver otro tipo de... Si tenemos una constante, a ver, vamos a empezar con esto. ¿Cuánto es infinito dividido en una constante? Infinito dividido en una constante. ¿Cuánto es? Infinito, profe. Sí, bueno, casi. Acá ocurre que también tenemos dos posibilidades. Esto va a ser infinito si la constante es positiva y va a ser menos infinito si la constante es negativa. Ahora, ¿cómo será la fracción contraria? Es decir, y k sobre infinito. También, ¿no, profe? También sería infinito y... K sobre infinito, ¿no? Sí. Profe, ¿no sería 0? Sería 0. Sería 0 porque precisamente k será una constante y cada vez la estoy dividiendo en un número más grande, ¿cierto? Cada vez en un número más grande, en un número más grande, y bueno. Es decir, si tengo algo del estilo k sobre infinito, esto va a ser 0, otra vez con k diferente de 0, ¿vale? Con k diferente de 0. Realmente acá se pone con k diferente de 0 porque el otro es un caso especial
Entonces ahora pregunto yo, a ver, ¿será que 0 sobre infinito será una forma indeterminada o una forma determinada? Cero dividido en infinito. Vamos a verlo así entonces. 0 sobre infinito es lo mismo que tener 0 por 1 sobre infinito. ¿Sí o no? Y 1 sobre infinito es este caso, una constante sobre infinito. Una constante sobre infinito, ¿hacia dónde va? Hacia Hacia cero. 0. ¿Cero? Entonces acá va a quedar 0 por 0. ¿Y cuánto es 0 por 0? 0. Es decir, que 0 sobre infinito no es forma indeterminada, es una forma determinada y su resultado es 0. A veces cuando uno ve algún tipo de forma de este estilo, puede llegar a pensar que es una forma indeterminada si no la ha visto anteriormente. Por eso es que les estoy presentando estas formas determinadas, así como las formas indeterminadas, para que más adelante no las vayamos a confundir, no vayamos a pensar que algo es una forma indeterminada sin serlo o que algo es una forma determinada sin serlo. ¿Qué pasa con la fracción contraria a esta? Infinito sobre 0. Nuevamente, infinito sobre 0 es lo mismo que tener infinito por 1 sobre 0. Y 1 sobre 0, una constante sobre 0, por acá habíamos dicho, una constante sobre 0, si es positiva, ¿hacia dónde va? Hacia infinito. ¿Cierto? Va hacia infinito. Por lo tanto, esto va a ser infinito por infinito. ¿Cuánto es infinito por infinito? Infinito. Infinito, ¿cierto? Esto es infinito. Entonces tampoco es una forma indeterminada. Es una forma determinada. Vale. Estas formas determinadas que involucran el infinito van a cobrar más protagonismo en la sección 2.5, donde vamos a ver límites que involucran el infinito. Ahora sí vamos a empezar a ver qué hacer con formas indeterminadas. Entonces vamos a empezar con el ejercicio que estábamos trabajando. Ese ejercicio 14. Límite cuando x tiende a 6 de x al cuadrado menos 6x, a ver si no estoy mal. Sí, así es. Acá tenemos x al cuadrado menos 7x más 6. Si nosotros evaluamos, como veníamos haciéndolo para funciones racionales, esto tiene una forma indeterminada 0 sobre 0. Ahora, esa forma indeterminada, tenemos que... Una forma indeterminada no significa que el límite no exista. Quiero que eso también lo tengamos muy claro. Entonces, esta forma indeterminada podemos hacerle lo siguiente. Cuando tengan una forma indeterminada, básicamente las herramientas que se van a utilizar son factorizaciones, factorización, simplificación, factorización, luego tal vez una simplificación, tal vez no consecutivamente todo. En algunos casos va a servir agrupar, en otros casos va a servir desagrupar, agrupar o desagrupar. En otros casos va a servir esto, bueno, vamos a poner acá multiplicar. Multiplicar por conjugado. Y son básicamente las técnicas o bueno, las estrategias que uno hace, que uno utiliza para resolver formas indeterminadas de este estilo. En este caso, vamos a probar con la factorización. Resulta que el numerador puedo hacerle un factor común
Y algo que vimos nosotros cuando hablamos de funciones racionales, ¿qué era? Si el numerador y el denominador se hacían 0 en el mismo valor, el teorema del factor que garantiza que tienen el teorema del factor que garantiza que tienen un factor en común, ¿verdad? Si ambos polinomios tienen una raíz en común, entonces tienen un factor en común. Por lo tanto, es bastante lógico pensar en hacer una factorización y luego una simplificación. Pensando en el teorema del factor, esto debe tener también un factor x menos 6. Y va a quedar x menos 6 multiplicado por x menos 1. Revisan allí la factorización y ven que se puede factorizar así. Dicho esto, podemos simplificar estos factores. Y ahora esta expresión quedó como límite cuando x tiende a 6 de x sobre x menos 1. Cuando evalúo, esto queda 6/5. Y este es el valor del límite. Ese es el valor de ese límite. Observen cómo resolví esa forma indeterminada, factorizando y simplificando. Porque factorizar me sirve cuando son polinomios por la teoría del teorema del factor, ¿cierto? El teorema del factor, recordemos, dice que si yo tengo una raíz, es decir, si en x igual a a el polinomio se hace 0, entonces x menos a es un factor del polinomio. Acá ambos polinomios se están haciendo 0 en 6. Quiere decir que ambos polinomios tienen un factor x menos 6. Este límite está dando 6/5. Para analizar formas indeterminadas, ¿por qué se llama forma indeterminada? Les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 al cuadrado sobre x menos 2. Así tal cual está, ¿vale? Cuando yo evalúo el límite, lo evalúo, esto tiene una forma 0 sobre 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero si simplifico, tenemos el límite cuando x tiende a 2, simplemente de x menos 2. ¿Y cuánto da este límite? 0. Es decir, que esta forma indeterminada me está dando 0 para este caso. Pero antes ya vimos que esta forma indeterminada me estaba dando 6/5. Ahora, les voy a poner otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 2. Ahora voy a cambiar esta fracción. X menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado. Nuevamente tiene una forma indeterminada 0 sobre 0. Pero cuando simplificamos, tenemos límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2. Aquí sí puedo utilizar el teorema 8. El límite del numerador es 1 y el límite del denominador es 0. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de este límite? Que este límite no existe. ¿Vale? Este límite no existe. Por lo tanto, tengo ya un ejemplo de una forma indeterminada en el cual el límite no existe, en el cual el límite es 0 o en el cual el límite es 6/5. Por eso las formas indeterminadas se llaman así, porque no tienen un valor determinado. Una forma 0 sobre 0 puede tener, después de resolver la forma indeterminada, es decir, después de hacer operaciones, puede que esto sea una constante, ¿vale? Una constante diferente de 0. Puede ser que sea 0. Puede ser que no exista, pero ese puede ser que no exista es por lo siguiente. Ojo, esto lo vamos a entender un poco más adelante cuando veamos límites que involucran el infinito, pero puede ser que no exista o puede ser que este límite sea más o menos infinito. Es decir, puede tomar varias posibilidades, ¿sí? Básicamente 4 posibilidades, aunque cuando uno dice que esa constante sea diferente de 0, ahí hay infinitos números. Por eso se llaman formas indeterminadas. No tienen un valor determinado. No tienen un valor determinado como si lo tienen estas formas.
en las cuales yo digo, bueno, una constante sobre cero solamente tiene estas dos posibilidades. Y si la constante sé qué signo tiene, ya sé cuál de esas dos posibilidades es. ¿Vale? No pasa eso. No pasa eso con las formas indeterminadas. Por eso se llaman así. Entonces, bueno, vamos a seguir resolviendo ejercicios. A ver, por ejemplo, ejercicios como, vamos a mirar ejercicios que tengan formas indeterminadas, ¿ok? Por ejemplo, el 17 no tiene forma indeterminada, el 18 tampoco. A ver, el 22. El 22 tiene forma indeterminada, tiene pinta de que sí. El 22 tiene forma indeterminada. Quiero que hagan el 22. Límite cuando x tiende a 8, ¿de Profe, quién? ¿le puede pasar un momentico hacia la derecha? ¿Cómo, perdón? ¿La puedes pasar un momentico hacia la derecha? ¿Esto? Ya, gracias. Bueno, límite cuando u tiende a 8. ¿De quién? A ver, vamos a ver. Límite cuando u tiende a 8. Acá en el numerador tenemos u cuadrado menos 5u menos 24. Y en el denominador tenemos u menos 8. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros evaluamos en u igual a 8? ¿Qué nos da? Nos da que esto tiene una forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Vale? Como ya lo vimos, si tiene forma indeterminada 0 sobre 0 y es polinomial en el numerador y polinomial en el denominador, el teorema del factor garantiza que esos dos polinomios tienen un factor en común. Entonces, hagan una factorización del numerador, porque bueno, el denominador no habrá nada que factorizarle, simplifican ese factor que tienen en común y luego, bueno, simplemente calculan el límite de lo que resulte. A ver, hagan eso, voy a ir por agua y ya vuelvo. Ay, las tortolé. No, pues esa computadora.
Bueno, ¿cómo les dio el límite? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio el límite, muchachos? Profe, a mí me dio 3. Bueno, vamos a ver entonces. De 11. ¿Cómo se factoriza el numerador? Tenemos que esto es u menos 8. U menos 8 ¿Y U más 3? y u más 3. ¿Cierto? Sobre u menos 8. Simplificamos este factor, u menos 8, simplificamos ese factor y nos queda entonces igual al límite cuando u tiende a 8 de u más 3. Evaluamos y bueno, esto da 11. Eso daría ese límite, 11. Eso a varios les dio lo mismo, el valor 11. Bueno, vamos a mirar entonces otro ejercicio, otra forma indeterminada, para ir mirando diferentes tipos de problema. Quiero que miremos el 24. Problema 24 también es un problema que tiene una forma indeterminada y dice lo siguiente el problema 24. Límite cuando t tiende a 1 de t al cubo menos 1. A ver, creo que sí es con... no, es cuando tiende a menos 1. T tiende a menos 1 de t al cubo más 1 sobre t cuadrado menos 1. Cuando evaluamos el límite, tenemos lo siguiente. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 más 1 es 0. Y en el denominador, menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 es 0 también. Tiene forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Qué podemos hacer en este problema? Nuevamente, como son polinomiales, ¿cierto? El teorema del factor garantiza que tienen un factor. ¿Cuál es ese factor que tienen ambos polinomios? El factor que tienen ambos polinomios es un t menos 1. Perdón, es un t más 1. Un t más 1. Porque en menos 1 se hacen 0. Entonces quiero que factoricen numerador y denominador. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Factorizamos menos t. ¿Factorizamos qué? T. Profe, de pronto se podría por la conjugada. ¿No? A ver, el denominador es una diferencia de cuadrados, ¿no? El denominador se factoriza como t menos 1 por t más 1. ¿Y el numerador cómo se factoriza? Eso es t más 1 por t al cuadrado menos t más 1. Eso es una suma de cubos, ¿cierto? Eso lo vimos en la parte de preliminares. La suma de cubos, esto se factoriza como t más 1. Acá tenemos t cuadrado menos t más 1. Recordemos, muchachos, cómo se factoriza una suma de cubos. Si yo tengo x al cubo más y al cubo, esto es x más y, y acá queda x al cuadrado menos x por y más y al cuadrado. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cubos? Como x menos y, x al cuadrado más xy más y cuadrado, ¿cierto? Esto deben tenerlo muy presente. Acá empezamos a ver que ya se empieza a utilizar. Ya se empieza a utilizar. Por lo tanto, una vez factorizado esto como una suma de cubos,
como la suma de cubos que es, podemos simplificar este factor t más 1. Simplificamos este factor t más 1 y nos queda límite cuando t tiende a menos 1 ¿de qué? De t cuadrado menos t más 1 sobre t menos 1 y ahora evaluamos. Evaluamos. Si evaluamos, nos queda en el numerador menos 1 al cuadrado es 1. Queda aquí menos 1, ¿cierto? Más 1. Es decir, ¿cuánto está dando el numerador? En el numerador está dando 3. Y en el denominador está dando menos 1, es decir, acá está dando menos 2. Por lo tanto, todo este límite es menos 3 medios. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Creo que alcanzamos a hacer otro ejercicio. Hay algunos ejercicios. A ver, por ejemplo, quiero que miremos el ejercicio número 33. El ejercicio número 33 dice lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? Acá esto es x cuadrado más 3x menos 1, x al cuadrado más 3x menos 1 sobre x más 1 sobre x más 1 sobre x. Mucha atención, muchachos. Si nosotros intentamos separar esto en dos límites, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Si calculamos el límite de cada uno de estos, por ejemplo, el límite del primero, evaluando en 0, nos queda en el numerador menos 1 y en el denominador 0. ¿Qué pasa con ese primer límite? Que no existe. Si calculamos el límite de la segunda parte, tampoco existe. Entonces, no podemos usar el teorema 4. El teorema 4, recuerden que es el teorema que permite separar el límite de una suma como la suma de límites. No puedo usar el teorema 4. ¿Qué podemos hacer entonces acá para resolver ese límite? ¿Qué se les ocurre? Acá para resolver este límite podemos agrupar en una sola fracción. Tenemos límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Agrupando en una sola fracción queda x al cuadrado más 3x menos 1 más 1 sobre x, ¿cierto? Como tienen el mismo denominador, simplemente es sumar numeradores y dejar el mismo denominador. Resulta que así como está, tenemos acá menos 1 más 1, esto es 0. Por lo tanto, esto es el límite cuando x tiende a 0 de x por x más 3, voy a hacer un factor común en el numerador sobre x. Y acá puedo simplificar estos factores que están apareciendo acá, estos factores x. Es decir, que acá podemos hacer lo siguiente, límite cuando x tiende a 0 y queda de x más 3. ¿Cuánto da este límite? 3. Entonces observen, en este caso, ¿qué necesitamos hacer para resolver el límite? Necesitamos agrupar, ¿cierto? Agrupar en una sola fracción. Luego hicimos las cuentas, factorizamos el numerador, simplificamos y luego sí, calculamos el límite. Bien. La recomendación, muchachos, en ejercicios en el tema de límites, es que traten de hacer varios ejercicios. Traten de hacer bastantes ejercicios. ¿Por qué? Porque casi que cada ejercicio me enseña algo diferente. Casi que cada ejercicio necesita algo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, este
No podemos utilizar teorema 4. Tenemos que hacer una agrupación en fracciones, factorizar, simplificar y resolver. El anterior necesitaba una diferencia de cuadrados y una suma de cubos, las factorizaciones. Antes, en otros problemas, no habíamos encontrado esto. En este otro, una factorización, simplificación, era más o menos parecido a uno que ya habíamos hecho, ¿cierto? Era más parecido a este que habíamos hecho antes. Pero básicamente estamos encontrando cosas nuevas en algunos ejercicios. Entonces la invitación es a que hagan muchos ejercicios y entre más ejercicios hagamos, pues más cosas podemos ver, es decir, podremos explorar más ideas, podemos también analizar ejercicios desde varios puntos de vista para poder resolverlos, ¿vale? Para poder resolverlos. Entonces, bueno, para que lo piensen en casa, quiero que miren ejercicios como. Miren el ejercicio 45, miren el ejercicio 49 y miren el ejercicio 51. Estos tres ejercicios. Traten de resolverlos, ¿vale? Para el 49 y el 51, investiguen qué es el conjugado, qué es multiplicar por el conjugado, ¿vale? Y la próxima clase comenzamos haciendo estos tres ejercicios. ¿Me lo recuerdan? Al principio de clase yo siempre les pregunto, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Con qué vamos a empezar? Entonces me recuerdan 45, 49 y 51. Importante, muchachos, traten de resolverlos. Traten de resolverlos para que se vayan haciendo una idea de qué pasa en los ejercicios. El 45 no es nada del otro mundo. Es de hacer las cuentas, de resolver ese cuadrado, simplificar y bueno, hacer las cuentas. Pero el 49 y el 51 sí necesitan investigar por qué es multiplicar por el conjugado. ¿Ok? Bueno, muchachos, continuamos entonces la próxima clase en eso y comenzamos entonces con la sección de continuidad. ¿Vale? Listo, profe. Hasta luego. Bueno, muchachos, que tengan un excelente día. Gracias.